Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto continuar con este importante Congreso Iberoamericano de Independencia Judicial y Selección de Jueces y Magistrados Constitucionales, sobre todo para seguir en nuestra Iberoamérica y en específico en nuestra América Latina, en el sendero de la vida democrática, ¿no? Y hoy hacemos una aclaración. Me da mucho gusto tener al doctor César Astudillo, un hombre estudioso en este tema que estamos tomando y tocando. Es el único país donde no hay un juez, magistrado o ministro de corte, porque evitamos esa politización. Por ningún tipo lo ha querido hacer la Academia Mexicana de Derecho, que me enorgullece precisamente presidir, y hoy un hombre conocedor del tema. Ahorita platicaremos lo que ha gestionado y que ha gestado a lo largo de su trayectoria tan brillante, mi estimado César Astudillo. César, te comento que colegiadamente en el seno de la academia se determinó que seas miembro honorario de la academia, lo cual me da muchísimo gusto, César. Y bueno, te damos la bienvenida materialmente en este cierre de un congreso tan importante, en un momento en que tenemos muchas complicaciones en nuestra América Latina. César, bienvenido. Te lo agradezco, Jesús, te lo agradezco. Encantado de estar contigo, con el auditorio que nos escuche y con quien podré intercambiar algunas impresiones. Encantado de estar aquí. Gracias, César. Bueno, César es investigador titular de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas y catedrático de la Facultad de Derecho, ambas es de la UNAM, doctor en Derecho Constitucional con mención europea por la Universidad Complutense de Madrid, España, con tesis doctoral conjunta con la Universidad de Bolonia, Italia, la cual fue premiada, obtuvo el premio extraordinario a la mejor tesis doctoral del 2007. Cuenta con la maestría por la Universidad Complutense, con la especialidad en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid, y la licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de Chiapas. Es investigador titular de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Es en el sistema de investigadores del CONACYT, se le reconoce como investigador de nivel 2. Ha realizado estancias académicas en Bolonia, en el Tribunal Constitucional de España, en Max Planck, en Alemania, entre otros. Entre los años 2015 y 2017 desempeñó los cargos de abogado general y secretario de atención a la comunidad universitaria dentro de la Administración Central de la UNAM. Es autor y coautor y coordinador de más de 35 obras, y ha publicado alrededor de 60 artículos académicos en libros colectivos y revistas especializadas en nuestro país y en el extranjero. Es articulista en los periódicos El Universal y El Economista. Ha impartido casi 400 o más de 400 conferencias y ponencias en diversas instituciones académicas de México, Alemania, España, Italia, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Perú, Bolivia, Chile, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Honduras, Ecuador, Colombia, República Dominicana, entre otros. Y hoy nuevo miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho. Y bueno, César, vamos a tocar un tema, así como decíamos un ministro el otro día, peleagudo, ¿no? Por todo lo que representa dentro de el derecho procesal constitucional, la especialización de la magistratura constitucional, la independencia judicial, sobre todo en los sistemas democráticos. Hoy tocarás el tema de la independencia judicial y la selección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México. Ahondamos en que entre las muchas obras que tiene nuestro querido amigo el doctor César Astudillo, hay una obra muy importante de gran especialización en el nombramiento de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el contexto de los modelos de designación en el derecho comparado. César, pues bueno, hay muchas inquietudes ahora con iniciativas de reforma. Perú tiene una donde no toca altas cortes en este tema de selección popular de ministros, no se toca. Pero bueno, México tiene algunas otras inquietudes que vamos a analizar a profundidad con un experto como tú. Un poquito, háblanos un poquito de este esquema de cómo surge, cómo se crea la Corte, México, cómo se ha venido integrando, la integración hoy en día del Poder Judicial en el país, César. Claro que sí. Mira, yo creo que lo que distingue a nuestra Suprema Corte es el modelo inicial y la forma como ha ido evolucionando hasta llegar a su configuración actual. Si nosotros advertimos en su configuración inicial en el constitucionalismo independiente, México vio mayoritariamente a Estados Unidos en su diseño institucional. De ahí tomamos el sistema federal, el modelo de Estado federal, de ahí tomamos el sistema presidencial de gobierno, y también de ahí tomamos, en este caso, la estructura judicial. Una estructura que, al ser un modelo federal, tenía una bipartición. Había una justicia federal y una justicia local.
Pero eso también condujo a que inicialmente la Corte Mexicana se instituyera como una Corte Suprema, la Corte más relevante dentro del conjunto de tribunales que, si algunos de ellos entraban en conflicto competencial para ver a quién le correspondía conocer determinada materia, era la Suprema Corte como Corte Suprema la que se encargaba de resolver los temas. Después, sobre todo, con el amparo, que nace a mediados del siglo XIX, por virtud de Rejón y después Otero, la Corte adquiere no solamente una facultad de control constitucional que, adicionado a su jurisdicción ordinaria, la Corte inicia teniendo una jurisdicción ordinaria federal. Cuando viene el amparo, se le adiciona la jurisdicción de control constitucional, si bien acotada al único instrumento que en ese momento se había instituido para eso, sin dejar de advertir que las controversias constitucionales ya existían, justamente por ese modelo de Estados Unidos que trajimos para acá. Dijimos, bueno, las Cortes Supremas también se encargan de dirimir ámbitos competenciales entre los distintos ordenamientos jurídicos, las competencias entre la federación, las entidades federativas, los municipios esencialmente. En ese sentido, esto también dio que el hecho de que la Corte se instituyera no solamente como Corte Suprema, sino como Corte de Casación. Recordemos que el amparo inicialmente fue conformado como una especie de recurso de casación que, cuando el amparo directo se perfila, tenía la potestad de revisar las sentencias sobre todo de los poderes judiciales de los estados. Esa potestad de revisión le dio a la Corte una segunda gran característica para ser una Corte de Casación. Llevábamos dos, un Tribunal Supremo, una Corte de Casación durante el siglo XIX, y en el siglo XX, digamos, siguió esencialmente con esta doble característica. Se fortalece el control de constitucionalidad a través del amparo. Queda claro que hay un amparo que se instituye para controlar los actos de autoridad y verificar su constitucionalidad, el amparo indirecto, y hay otro que va dirigido a revisar las sentencias judiciales, que es el amparo directo. Con eso nos vamos en buena parte del siglo XX, hasta que llega la reforma de 1994. En 1994 se dice, bueno, a ver, la Corte sigue siendo una jurisdicción federal ordinaria, federal suprema, sigue siendo un tribunal supremo, sigue siendo una Corte de Casación. El amparo ya había evolucionado, y esta idea de que era un recurso de casación de alguna manera ya se había superado, para decir, no, el proceso de amparo es un proceso jurisdiccional propio, si bien se asemeja a un determinado recurso, tiene otros elementos que le hacen dar una identidad distinta, entonces es un proceso constitucional autónomo, pero aún así la potestad revisora de la Corte seguía, y también de los tribunales federales, y en 94 se dijo, no, necesitamos realmente una instancia que sea la que arbitre las controversias entre la federación. Ahí ya estábamos en un pluralismo político que hacía que se dieran más conflictos entre los municipios y los estados, entre los estados y la federación, entre poderes de un mismo estado, entre poderes de la federación, porque el pluralismo ya había hecho también su parte. Entonces, en la reforma de 94, sobre todo, dijo, tenemos que convertir a la Corte en un tribunal constitucional. Y para eso, lo cierto es que todas sus potestades anteriores se le dejaron, y nada más se introdujeron y se perfilaron sobre todo las acciones de inconstitucionalidad, que es, digamos, el proceso constitucional pensado sobre todo más magistralmente por Hans Kelsen, ¿no? Un proceso dirigido directamente a verificar la regularidad de la actuación del legislativo en su proceso de creación normativa para verificar su compatibilidad con la norma suprema. Y ahí vimos que, si bien teníamos las controversias constitucionales, no habían funcionado por su debilidad institucional y sobre todo por el contexto político en el que habían funcionado, en donde el arbitraje político había sustituido al arbitraje constitucional. Y entonces se utiliza ese momento para introducir las acciones y revisar las controversias de cada nuevo momento, y también fortalecer el amparo. ¿El amparo en qué sentido? En que se dijo, bueno,
Toda la estructura judicial tiene la posibilidad de conocer amparo. Los órganos jurisdiccionales pueden conocer distintos tipos de amparo y en ese sentido tenemos que preguntarnos qué amparos van a tener la entidad, van a tener la naturaleza, van a tener la significación, la relevancia para que los conozca nuestro naciente Tribunal Constitucional. Y en ese sentido se establecieron algunos criterios para tratar de decir a la Corte le tocan los amparos de relevancia, de trascendencia nacional. Llegamos entonces a 94 y la Corte ya no manifestaba dos vertientes, ya no era un órgano bifronte, sino era una trípode de caras. Seguía siendo nuestra Corte Suprema, seguía siendo un tribunal de casación con estos ajustes que ya comenté, y ahora era un tribunal constitucional. Así llegamos, eso es lo que es la Corte hoy en día, y hay que decirlo, hoy en día lo que estamos analizando es cómo sus otras dos caras sí complican de alguna manera su conocimiento exclusivo de lo que es relevante, su arbitraje constitucional, porque sigue conociendo temas, digamos, en su carácter de Corte Suprema y sigue conociendo un montón de cuestiones de amparo directo que ahí todavía no hemos tenido la claridad para ajustar y decir, bueno, debe conocer pocos amparos, ahorita conoce un montón de amparos. La Corte... Yo me quedé en un estudio, tengo un libro que analicé toda la numeralia y con datos a 2019, a la Corte llegaban año con año, en términos cerrados, 20,000 amparos. Es decir, una cuestión enorme, ¿no? Eso no es propio de un tribunal constitucional, entonces la lógica ahí es ver qué se hace para que conozca amparos, pero conozca estos amparos que hoy de alguna manera se empiezan a llamar amparos con vocación objetiva, amparos estructurales, es decir, aquellos amparos que tengan la capacidad de dar una serie de criterios que después los tribunales colegiados y los juzgados de distrito puedan bajar esos criterios al volumen de amparos que conocen. Entonces, eso es la Corte, así ha evolucionado, y lo cierto es que en ese tránsito su composición también ha ido cambiando y la forma en la que se eligen los ministros. No sé si quieras que comentemos de No, una vez. ¿sabes qué, César? Qué bueno, qué manera tan sincrética y tan precisa de determinar la evolución de la Corte. Y vaya, este gran avance en 94, a pesar de todo, o sea, construir un tribunal constitucional que hoy en día se utiliza, que fue un gran ataque por la reducción de ministros, ya ves. Pero bueno, César, con todo este tema que nos ha gustado mucho analizar de la magistratura constitucional como componente del derecho procesal constitucional, desde tu experiencia, vasta experiencia en diversos países, el análisis de derecho comparado tan profundo que han hecho en muchos de tus obras, eh, ¿qué pensarías tú? ¿Que esta Corte Suprema terminara siendo una Corte Constitucional formal, segregándola del Poder Judicial, que siguiera ahí, pero se determinaran o se precisaran las funciones de un Tribunal Constitucional o la creación de una Sala Constitucional? ¿Hasta dónde iría el doctor César Astudillo, uno de los grandes analistas, de los grandes expositores en el tema precisamente de la magistratura constitucional? Bueno, yo me siento profundamente atraído por el modelo kelseniano. De hecho, uno de mis libros tiene que ver con rescatar la evolución del modelo concentrado de jurisdicción constitucional. Claramente tiene muchas fortalezas, pero lo cierto es que para que se pueda incorporar a un determinado país, tenemos que ver también las cualidades, las condiciones del ordenamiento jurídico, de la cultura jurídica en la que se va a insertar, porque si no, puede ser un injerto que resulte contraproducente. Sí. Visto lo que ha pasado, ahora mismo veo alejada la posibilidad o solamente que tomen una buena idea para un propósito distinto. Es decir, una buena idea que ha estado circulando desde hace tiempo de que sería importante tener un tribunal constitucional alejado de la Corte para que la Corte vuelva a hacer esa función de Tribunal Supremo, de Tribunal de Casación, y el tema del control constitucional se lo demos a otro órgano. Pero el punto es que querer hacer esa reforma hoy más bien esconde un interés detrás de ello, que es que quien tenga el verdadero poder, es decir, el Tribunal Constitucional, sea uno nuevo, que sea conformado con perfiles diferentes, con perfiles como los que hoy busca en este momento, digamos, este país. Y este país y el partido en el gobierno quieren
a un tribunal que, en lugar de que obstaculice, que se oponga a reformas, a planteamientos que son contrarios a la Constitución, más bien que los avale, ¿no? Y entonces me parece que hoy en día es riesgoso. La idea de implantar el Tribunal Constitucional puede ser en este momento riesgoso, aunque repito, como institución, profundamente a mí me llama muchísimo la atención, pero hay que decirlo, este modelo tiene algunas peculiaridades y elementos propios que valen la pena analizar. Por ejemplo, el tamaño de nuestro país. Si nosotros vemos los modelos cercanos al de México en América, siguiendo el paradigma de Estados Unidos, pues son los países más grandotes y además los países federales. Los Somos federales, nosotros, Brasil, es Argentina, Brasil, Argentina Argentina, y México. Venezuela, Sí, ¿no? sí, sí. ¿Sí? Son los países grandes que necesitan una jurisdicción de alguna manera más cercana a la gente. Y en ese sentido, digamos, esto tiene esa peculiaridad. Hoy la Corte sí cumple, y me parece que cumple con creces, su función de control de constitucionalidad, de tal suerte que es difícil ahorita tener una posición frontal, porque repito, yo diría, sí, tengo todos los argumentos, los mejores para decir por qué el salto cualitativo de tener un tribunal constitucional sería mayúsculo en función de el acceso a la justicia constitucional, pero en este momento hay un riesgo que no debemos de dejar de lado. Las circunstancias. César, en la composición, en cuestión de números, México tenía 21 ministros, se reduce a 11. Caso de Argentina, que es un país también federal, tiene 5 jueces constitucionales, en este momento 4, porque después de Lenita no se ha podido nombrar al quinto juez constitucional. ¿Cuál sería el número de ministros que tú consideras, de acuerdo a todo este trabajo de investigación tan arduo que has hecho y al criterio tan firme que tienes, adecuado de ministros de corte? Mira, lo cierto es que con independencia de que estemos hablando de una Corte Suprema, una Suprema Corte, Sí. en funciones de Tribunal Constitucional, que es lo que tenemos nosotros, lo cierto es que ahí la directriz kelseniana de que sea un número de jueces Claro. acotado sigue estando vigente, ¿no? Porque son temas muy complejos, son temas muy técnicos, son temas que esconden una politización inminente, Eso. digamos, está ahí, no podemos dejar de verla. Entonces, en la medida en que tú vas poniendo a más personas a discutir este tipo de temas, pues los desencuentros se van haciendo cada vez más evidentes y se van exponenciando, ¿no? En ese sentido, la propuesta de Kelsen de tener una integración acotada sigue estando ahí. Digamos, los modelos, salvando el de salas constitucionales, que por su propia naturaleza, una sala es más reducida, hay salas de 3 integrantes, hay salas de 5, hay salas de 7, dentro de una estructura más grande, una sala en conjunto con otras salas y con hay que decirlo así, la sala plena, ¿no? El pleno de todos los magistrados, pues ahí, salvando esto, las composiciones oscilan entre 9, ¿no? Hay todavía de 7, entre 9 y 15, 25. ¿no? Hay muchísimas, digamos, experiencias que se sitúan en ese número y tal vez el de 15 de la corte italiana, ¿no? Es muy visible el de 15 y así sucesivamente, pero me parece que el número que hoy tenemos es bueno. Ahorita la reforma pretende hacer un ajuste a 9, pero este número de ministros de la Corte, 11, que en 1994 incluso se discutió y se dijo, bueno, ¿por qué 11? Y entraron estos argumentos de Kelsen, que en su momento lo había dicho, pero cuando se dijo, bueno, ¿y cuál va a ser el número? Porque efectivamente veníamos de un número formal de 21, pero recuerda también que había una sala, ¿sí? Que tenía otros 5 ministros, ¿no? Sí. Era en ese momento cuando teníamos, es una doble categoría de ministros. Entonces, exacto, ¿no? Entonces, ahí se dijo, bueno, ¿cuántos? Se dijo, bueno, pues en 1917 eran 11, entonces ahí eso facilitó mucho para decir, vamos a volver a la integración de 1917. Me parece que es buena para un país del tamaño del que somos. 11 ministros de la Corte me parece un buen número, pero también hay que decirlo, si alguien pensara en decir, no, tenemos que ir hacia 9, está bien, siempre y cuando el mecanismo de elegibilidad y los perfiles sean también adecuados para que se garantice que haya una conformación robusta, ¿no?
Oye, César, hablamos de ese tema de los perfiles, de la especialización de la magistratura constitucional. Haciendo un corte, habíamos encontrado que el tema de la independencia judicial y la especialización de la magistratura constitucional, con toda esta reforma, se garantizaron sí, en cuanto a su efectividad. Me estás preguntando de la de 94. Sí, a partir del ¿Sí? 94 vamos a dejar antes de este sexenio. Vamos, de lo que va del sexenio. Vamos a ir un corte vamos a manejar la corte hasta ese momento, de 94 a esa fecha. Si toda esta reforma de 94 y como vino operando ya materialmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se denotó que se garantizó la especialización al momento de seleccionar los jueces constitucionales, los ministros de corte y el tema de la independencia judicial. Yo creo que se garantizó un perfil específico, que fue el perfil judicial. Si tú ves en ese momento de los que, digamos, los ministros los 26 ministros que estaban en ese momento en la Corte, a algunos de ellos, no a todos, les permitieron volver a estar en la lista final. Si bien es cierto, la reforma del 94 fue algo muy curioso, pero dijo, bueno, a partir de ahora las nominaciones se van a hacer por el sistema de ternas. Desde entonces traemos la terna, antes no existía. Antes eran nominaciones individuales tipo Estados Unidos, ¿no? Que el presidente nomina a una sola persona y es el candidato. Bueno, aquí nosotros ideamos el sistema de ternas que tiene pros y contras, pero curiosamente el transitorio de la reforma de 94 dijo, bueno, aquí no vamos a utilizar todavía el sistema de ternas, esto es para el siguiente. Curiosamente, ¿sabes quién lo inauguró? El sistema de ternas lo inauguró José Ramón Cosío hasta 2003, ¿no? Porque en 94 se dijo, no, mejor vamos a hacer una lista acotada, ¿no? Recuerdo, creo que eran 17 nombres, no traigo ahorita el dato muy preciso, pero una lista de 17 y sobre eso nos vamos a ir. Bueno, de esos 17, parte de los que ya eran ministros volvieron a repetir y otros no, ¿no? Pero los que no volvieron a repetir también se tomaron, sobre todo, de la Judicatura Federal. En ese sentido se privilegió un perfil eminentemente judicial en 94 que tuvo muchos pros, ¿no? Para sentar a la Corte. La contra fue que no se oxigenó la Corte desde el principio. Digamos, cuando entra Cosío, justamente se ve que la Corte se empieza a oxigenar, se ve que el discurso que hay en el Pleno empieza a ser distinto, se ve que la forma de plantear los temas empieza a ser distinta, se ve que, digamos, el hecho de traer un perfil académico Totalmente, también era enriquecedor, pero, digamos, lo inauguró Cosío, pero previamente no, pero sí hubo un perfil sobre todo judicial, eso en abono de la independencia, porque ya habían sido eran jueces de carrera de toda la vida, y eso abonó a que la Corte iniciara de manera robusta. Oye, César, cuando hablamos del control de constitucionalidad que adopta México, tú ya abordaste y avanzaste algo en el tema. Preguntarte, ahora con este proceso, con esta internacionalización del derecho constitucional, esta gran reforma de 2011, eh, ¿hay alguna modificación en cuanto al control de constitucionalidad en el país? ¿Continúa igual? ¿Cómo se da después de todo este proceso, incluso con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Digamos, a nivel de procesal constitucional permanecemos de manera muy similar, es decir, no se crearon nuevos instrumentos de tutela, pero estos se potenciaron. ¿Por qué? Lo que sí cambió, recordemos que un proceso constitucional tiene un parámetro de constitucionalidad. ¿Cuál va a ser tu referente? ¿Cuáles son tus derechos a tutelar? Y eso sí cambió, porque 2011 nos dijo, a ver, aquí en México también vamos a instituir un bloque de constitucionalidad, sobre todo para potenciar el efecto, la fuerza vinculante de los derechos reconocidos en los tratados internacionales, que antes tenían poca utilización, sobre todo jurisdiccional. Eran pocos los que traían, los abogados, la judicatura, los que traían a los tratados para decir, bueno, quiero que se me tutelen estos derechos. Era incipiente. Entonces, lo que se hizo fue potenciar los procesos porque el ámbito de tutela se amplió. ¿Por qué? Porque el bloque de constitucionalidad incorporó muchísimos más derechos, incorporó derechos que descienden de un volumen de tratados mayúsculo,
Hoy en día, digamos, esos tratados ascienden a cerca de 200. En ese sentido, pues ahí hay un cúmulo de derechos inusitado, muchos de ellos de reciente análisis en nuestro país, y algunos de ellos los veníamos analizando en otras disciplinas. Por ejemplo, si algo potenció la reforma de 2011 es que los que conocíamos como los derechos de la personalidad, que son derechos que se ven en el derecho civil, de repente tuvimos que analizarlos como derechos humanos, ¿no? El derecho al nombre, el derecho a la identidad, el derecho al Y registro, todo. el libre desarrollo de la La personalidad. personalidad en esa sentencia. Sí. Exacto, todo eso, ¿no? Y después vinieron el derecho a la privacidad, el derecho a la intimidad, todos estos que muchos de ellos los veníamos viendo en el ámbito civil, el derecho, digamos, a la maternidad, a la paternidad, el derecho a la filiación, todo El esto, matrimonio digamos, igualitario, todo este exacto. tema. ¿Eh? De repente dijimos, ah, caray, ya no son derechos de la personalidad que los vamos a ver en derecho civil, bueno, se van a seguir viendo, pero ahora los vamos a entender en su justa dimensión, son derechos humanos. Entonces, esa es la parte que cambió, y además cambió el hecho de que se incorporaron también los criterios de interpretación constitucional. Digamos, algunos ya venían siendo utilizados también sin, hay que decir, sin mucho entrenamiento de parte de la judicatura, pero ya podíamos ver que habían sentencias en donde se utilizaba el principio pro persona, ya veíamos sentencias que utilizaban la ponderación, pero aquí quedó claro que había que analizar las restricciones constitucionales a través del principio de proporcionalidad, las tensiones entre derechos a partir del el principio de ponderación, la ponderación entre derechos, la igualdad en la forma en que el legislador legisla a través del test de razonabilidad, y sobre todo la Constitución hizo mucho énfasis en el principio por persona y en la interpretación conforme, y también en las elementos distintivos o los principios distintivos de los derechos, universalidad, progresividad, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso implicó también no solamente que los mismos procesos constitucionales se potenciaran por su ámbito protector, sino que habían obligaciones directas hacia la judicatura de utilizar estos mecanismos, estas metodologías de interpretación para analizar los derechos. Entonces, eso es lo que hoy en día ha cambiado la forma en que la judicatura se ha ido aproximando a la interpretación de los derechos, y de ahí han descendido sentencias, criterios, jurisprudencia y hoy en día precedentes muy relevantes. Importantísimo, ¿no? Todo lo que se reforma en materia constitucional, pero sobre todo el eje, que es ese artículo primero constitucional, ¿no? En materia de interpretación y del bloque de constitucionalidad. Así es. Eso fue fundamental. Oye, César, hablaste un poquito de la manera de elección, de elegirse los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El tiempo, el tiempo que duran en su encargo. Ayer hablábamos con el expresidente del Tribunal Constitucional de Colombia, actual magistrado de dicha corte, Antonio Lizarazo, y son periodos muy cortos, en algunos más amplios, otros con límites materialmente de edad, etcétera. Esto en relación al tiempo de duración de su encargo con el actual contenido de la Constitución, en relación a la duración de los ministros en su encargo, 15 años. ¿Correcto? Incorrecto, ¿qué piensas tú? Me parece que es muy pertinente, porque esto no debemos verlo como un criterio aislado. La Finalmente, continuidad. la duración, el periodo del mandato, constituye una dentro de distintas garantías a favor de la independencia judicial que se enmarcan en una categoría sobre la que yo he tratado de escribir mucho, es el Estatuto Constitucional de los Ministros de la Suprema Corte. Es decir, ese estatuto integra todas las garantías que se les ofrecen para que puedan justamente afianzarse en el ejercicio de su labor, que no es menor. Hoy sabemos, y además es porque el presidente todos los días tiene una narrativa fuerte contra la Corte, pero se están enfrentando al poder, ¿no? Lo que hacen es analizar temas de poder, analizar si decisiones de poder sean legislativas, sean a través de decretos, sean a través de distintas manifestaciones, cumplen con el parámetro de constitucionalidad.
y en ese sentido tienen la fuerza de decir esto no cumple y por lo mismo no es válido. Ese es un poder muy, muy importante que tienen y para ejercerlo a cabalidad, para ejercerlo sin presiones, se han instituido un conjunto de garantías. Garantías personales, porque después, digamos, hay que distinguir, la institución tiene garantías institucionales, es el Poder Judicial, la Corte tiene garantías institucionales como poder del Estado, pero ellos, como los titulares de ese poder, tienen garantías personales. Este estatuto, entre otras cosas, habla de la forma en que van a ser nominados, el perfil, la forma en la que van a ser nominados, el periodo de duración, si pueden ser reelegidos, la tutela de su imparcialidad, la garantía económica, el régimen de responsabilidades, el fuero constitucional, la protesta, porque la protesta tiene un significado también Claro, muy importante, la permanencia. forma de cesar en el encargo, ¿no? La Ahorita vimos, permanencia, sí, 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 sí. la permanencia y la forma de cesar, porque Ajá. justo ahorita vimos una, ¿no? Una natural es la muerte, Pero la pero ya gravedad, llevamos las últimas dos son renuncias, ¿no? renuncias. Una parece que voluntaria, la última, y una forzada, hay que decirlo. Entonces, la forma de cesar en el encargo, ¿no? Todas estas forman parte del Estatuto Constitucional. Una de ellas es la duración del encargo, 15 años. Me parece muy adecuado. La Eso se renuncia. discutió en 1994, porque de ahí viene ese periodo, y se dijo justo, hay que desvincularlos del periodo sexenal, porque si no los hacemos también que formen parte de una Un lógica programa donde van cambiando de conformidad a cómo van entrando los presidentes y a cómo van entrando el Senado, que son los órganos que intervienen. Entonces hay que alejarlos. Si tú te das cuenta, cada ministro de la Corte interactúa con 3 presidentes distintos, ¿no? Y uno va viendo cómo va eso cambiando la forma como ellos mismos se posicionan ante los temas. A veces, hay que decirlo, muestran una cierta cercanía, pero a veces manejan ya una plena independencia. Entonces, bueno, pues mira, digamos, eso está ahí. Me parece que el periodo es adecuado. Ahorita se intenta cambiar, justamente volver a esta idea de pues que cada presidente vaya teniendo sus ministros, volver al periodo sexenal. Me parece que eso es inadecuado porque, los repito, frenos y nuevamente, contrapesos, ¿dónde quedan, no? exacto. Meten un nuevo elemento de politización sobre algo que está de por sí politizado, ¿no? Entonces, es tener, es agrupar un conjunto de criterios de carácter político que nada abonan a la independencia judicial. ¿No? Y lo peligroso en esta recesión democrática, que se pueda comer el poder político al poder judicial, ¿no? Lo que hemos conversado, César, es sí, qué importante. César, de verdad, está haciendo algo que vale mucho la pena en este momento crucial, no en México, en América Latina. Eh, Cuando hablamos nosotros de la independencia judicial como uno de esos importantísimos presupuestos de la función jurisdiccional, tú ya nos dijiste, queda perfectamente la efectividad garantizada con toda la estructura de la Constitución. Por ahí ya vienen iniciativas en este tema. ¿Cómo ves la iniciativa en el tema de la independencia judicial y la selección de los jueces y magistrados constitucionales con esta potencial reforma, César? Bueno, la independencia judicial, repito, es una garantía a favor de uno de los poderes del Estado, el Poder Judicial, a favor de los órganos que integran ese poder del Estado, todos los órganos, incluyendo el Consejo de la Judicatura, que no tiene una función meramente jurisdiccional, pero es una garantía que pasa por todos los órganos y después también la independencia se transforma en este conjunto de garantías personales. Es claro que si uno de estos elementos que garantiza la independencia en el ámbito institucional y personal es el perfil de los ministros y la forma en la que son elegidos, es claro que el proyectar, el proponer, el impulsar una reforma que lleve a elegirlos por voto popular vulnera diametralmente el significado de un poder judicial, porque hoy las controversias judiciales se deben de resolver bajo los parámetros estrictamente jurídicos, porque eso también es la imparcialidad, eso Claro. también es la objetividad y eso es la independencia.
que no haya ningún tipo de interés político que haga que la decisión vaya por un lado, ni interés político ni interés personal. Muchas veces cuando estos son conflictos interpersonales, bueno, si ya se toma partido a favor de una de las partes, pues ahí se rompe la imparcialidad. Pero justo cuando estamos viendo que se está buscando que no solo la Corte, sino el Tribunal Electoral, lo que ahora sería el Consejo de la Judicatura, que va a tener otro, que tendría otro nombre, y también los magistrados de circuito y los jueces de distrito se elijan todos por voto popular, ahí claramente se está haciendo a un lado un elemento clave, que es la especialización de la función Total. y el resolver con criterios técnicos y especializados. Ya quiero ver, déjame decirlo así, ya quiero ver quiénes van a ser, quiénes serían esos potenciales candidatos. Yo me imagino que al rato vamos a ver que Cuauhtémoc Blanco, como ya sale el gobernador y ya no le están dando ningún otro cargo, diga, pues dicen que de ministro de la Corte se está bien y que se proponga, ¿no? Y digamos, puede ser que al rato además ya vimos que hoy en día hay instancias que otorgan títulos de un día para otro, ¿no? Bueno, no es abogado, pero al rato lleva un cursillo de 5 horas y le dan su título de abogado. Imagínate un perfil como esos resolviendo temas clave en este país. Hoy en día incluso, frente al gremio de abogados, frente, bueno, al foro, frente a la academia, frente a los justiciables, es difícil explicarles ciertos principios de interpretación que hoy la judicatura los debe utilizar. Ya imagino, por ejemplo, aquí lo que nos llevaría a explicarle a tu audiencia, a ver, vamos a explicar rápidamente en qué consiste el principio de proporcionalidad. Bueno, eso es verdaderamente técnico, ¿sí? Nos Totalmente. puede llevar 2 o 3 horas para Claro. intentar entender, ¿sí? ¿Qué es una limitación? ¿Por qué debe estar justificada? ¿Qué es un fin Exacto. constitucionalmente válido? ¿Cuáles son otros, La digamos, ponderación, la proporcionalidad, la razonabilidad, la exactamente? necesidad. Todo eso es muy complejo. Imagínate si esto lo van a saber quienes se van a postular o se postularían para que les voten popularmente para integrar a la Corte. Me parece que ahí se rompería con el principio de especialización y al Totalmente. romper el principio de especialización se rompe el de imparcialidad y se rompe también la independencia judicial, porque ellos más bien van a llegar, van a buscar llegar por criterios políticos impulsados por grupos políticos, por grupos de gobierno. Y no lo digo yo, mira, en el libro que tuve la oportunidad de compartirte, Sí, es un claro. libro que desde el 2019 yo Sí. estudié ahí junto con mi coautor, Toño Estrada, ¿Me permite estudiamos que lo comparta con la gente de la academia? Te iba a pedir la autorización. totalmente, sí, adelante, porque ahí estudiamos el modelo boliviano, que es el Claro. único El en este único, país, el único. el único en perspectiva Que no comparada. se ha legitimado como los golpeteos de otros poderes, la visibilidad que tiene la sociedad, ¿dónde lo han legitimado? Pues cierto. Correcto. Es el único, hay que hacer la acotación, en donde las altas cortes se van a elegir por voto popular, porque hay otros sistemas, el suizo tiene cierta judicatura que sí se elige por voto La popular, iniciativa en peruana Estados Unidos también, también, pero son menores, ¿no? pero no altas Exacto. cortes. Pero no altas cortes. El único que lo tiene instituido para altas cortes es Bolivia. Bolivia. ¿Y qué sucedió ahí? Bueno, se vio. Igual que aquí, porque se ve que tomaron el ejemplo en la iniciativa presidencial que propuso el presidente, hay un filtro legislativo. O sea, no va a ser, por ejemplo, no sé, si se abriera esto, decir, bueno, tú y yo podríamos en algún momento pensar en postularnos. ¿Por qué? Porque creemos que tenemos elementos para, ¿no? Bueno, pero esto no va a ser así, no va a ser autopostulación. Hay un filtro legislativo a partir de las propuestas. Las propuestas las va a mandar el presidente, las propuestas las va a mandar el Congreso. Estoy hablando de la de México, ¿no? Ciudad de Una México. parte el Senado, una parte la Cámara de Diputados y otro el Poder Judicial. Bueno, en Bolivia también había un corte, ahí sí había autopostulación, pero había un filtro en el Parlamento. ¿A quiénes filtran?
pues claramente que filtran a los que no quieren que lleguen, ¿no? Y permiten el paso a los que sí quieren que lleguen. Entonces, desde ahí ya es un proceso manipulado, ya es un Claro. proceso altamente discrecional. Y lo que sucedió ahí también es que tenían prohibido, en Bolivia, tenían prohibido hacer campaña, ¿no? Para que no salieran a tapizar con propaganda política, es decir, yo propongo resolver las sentencias en 72 horas, no en un máximo, una propuesta de campaña, ¿no? Que después, imagínate, si alguien propone conocer un asunto y resolverlo en 72 horas, pues está mintiendo, ¿no? Sí, No sí. se puede, ¿no? Bueno, pero para evitar ese tipo de propuestas se dijo, nadie hace campaña. Entonces nadie los conocía. ¿Qué sucedió? Los agarró, los tomó o los impulsó el gobierno, los impulsaron los partidos políticos, los impulsaron los sindicatos, los impulsaron los medios de comunicación y los impulsaron los grandes grupos empresariales. Todos tomaron sus candidatos y los impulsaron, ¿no? Para que fueran conocidos, les fueron abriendo espacios y todo. Y con esto que se buscaba ganar, aquí lo ha dicho mucho el presidente de la República. Dice, bueno, es que justo para que un tribunal de esta naturaleza vaya en contra de la voluntad popular que se manifiesta en mis actos de gobierno, porque así lo he dicho, a mí me votaron más de 30 millones y cómo es que 11 personas puedan ir en contra de lo que han votado 30 millones y lo mismo el Congreso. Bueno, se trataba de legitimar a darle legitimidad democrática al Poder Judicial para que tuviera mayores elementos de oponerse en sus decisiones a los designios presidenciales y del Congreso. ¿Sabes qué sucedió? Eso no se cumplió. O sea, nosotros ahí ponemos los datos. En la primera elección en donde se eligieron a ahí se llaman los jueces del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, ¿no? Tribunal Los Constitucional jueces Nacional constitucionales. Boliviano. ¿Sí? Bueno, el primer ejercicio, el que ganó fue la abstención. Nadie fue a votar. Y fue a votar un número muy, muy poco de todo el electorado. ¿Y sabes con qué votación de los pocos que fueron a votar, ganó el que obtuvo más votos? Ganó con el 5% de los votos, de los que fueron a votar, ¿sí? Y los últimos en entrar, entraron con el 1.5 de los votos. Entonces, el criterio de legitimidad no se cumplió. Claramente entraron personas totalmente desconocidas que con el poco apoyo que obtuvieron de estos grandes grupos que te comento que los impulsaron, fue que llegaron, ¿no? Los cooptó, hay que decirlo, en esta primera integración los cooptó el gobierno y por eso es que le permitieron a Evo Morales esta reelección inicial que era que estaba digamos, que fue todo un debate nacional porque se conflictuaba con el ordenamiento constitucional. En ese momento se lo permitieron y el año 2021 ya con otra integración, ¿sí? Con otra elección, otra integración, se opusieron ya a su reelección. De tal suerte que ahí vemos cómo los vaivenes políticos de afuera terminan por reproducirse dentro del Tribunal Constitucional y no me parece que sea la mejor solución para nosotros. Fíjate, dentro de estos magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, quien al final después quiso hacer efectiva la independencia, los persiguieron. O sea, realmente, ¿dónde está este proceso de legitimación? Y qué importante que hablas de esto de la especialización. Lo vimos que el amparo, que es un juicio tan técnico, independientemente de lo que pueda señalarse en otros ámbitos, cuando se quiso instaurar el jurado popular, que así venía, y en su momento León Guzmán lo suprimió para la cuestión del 57, pues si no hubiera nacido muerto paradójicamente el amparo. Aquí imagínate gente que no tenga esa especialización dentro de la magistratura constitucional, ¿dónde vamos a parar? Oye, César, por ahí en su momento don Héctor Fixamudio, cuando hablas del estatuto, que se hace muy interesante, a ver si compartimos después algo en relación al tema, generó con aquel debate después que se dio con el concepto del derecho constitucional procesal, donde manejaba algo de las garantías. Bien interesante, parecido, digo, tú das sobre todo con tu estilo, pero algo por ahí que incluso después fue una pugna que decía que era un juego de palabras con el derecho procesal constitucional que solo los invirtió, decía don Domingo García Belaunde, que le mandamos un saludo, pero qué importante es este tema de los presupuestos de la jurisdicción constitucional y estas garantías, ¿no? Correcto. Ha sido un debate muy interesante. Digamos, el maestro Fix, en que yo seguí mucho para muchos estudios. De hecho, él y yo tenemos
un libro que también vale la pena, porque además está en abierto, el que se Sí. meta a mi perfil o al perfil de Maestro Fix en la página de Jurídica lo va a ver. Tenemos un libro que coordinamos los dos en homenaje a otro gran maestro, el doctor Jorge Carpizo, que se Ah, llama El Estatuto Jurídico de de los jueces constitucionales. excelente. Y ahí vamos país por país para ver cómo cada constitución se hace cargo de otorgar garantías a estos jueces que son los jueces de mayor relevancia por lo que resuelven. Entonces, bueno, el maestro fue un gran estudioso y ahorita que lo recordaste, yo también recordé que tenemos ese Ah, libro. qué Es un interesante. gran libro porque además le pedimos que escribieran a quienes habían sido jueces constitucionales. Recuerdo ahí el profesor César Landa de Ah, Perú, César, en Perú. ¿no? De Ecuador, Hernán Salgado, Salgado, también había sido que también estuvo en magistrado, de acá de presidente de la comisión. de Bolivia, cuando era el otro sistema, el profesor Rivera Santibáñez, que también fue, Rivera. Y el primer presidente del Tribunal Constitucional, que es novedoso, ahorita me acuerdo, ay, ay, ahorita me acuerdo, buenísimo. sí. Entonces, bueno, ahí lo que hicimos es preguntarles, a ver, cómo se estructura el estatuto jurídico que protege a los jueces constitucionales en cada país, y ellos escribieron sobre esto, entonces es un librazazazo, ¿no? Oye, qué importante, qué interesante este ejercicio. César, eh, toda esta iniciativa da un poquito de inquietud en mí, de muchas cosas que tenemos que abordar. Esta iniciativa realmente, si se convirtiera en ley, va a lacerar la independencia judicial. Totalmente. Porque simple y sencillamente ya no va a haber independencia. Recordemos que la independencia, en su sentido más elemental, no técnico, ¿sí? La independencia es la no dependencia. La no Ujú. dependencia respecto de quién. Si estamos hablando de la independencia judicial, estamos hablando de la no dependencia de los órganos del Poder Judicial y de sus integrantes respecto de los otros poderes, poderes formales, y respecto también de los poderes fácticos, ¿no? Y en ese sentido, si ahorita abrimos la elección popular de los ministros, en donde necesariamente también van a tener que ser impulsados por grupos políticos, grupos empresariales. Miren, Bolivia hasta la iglesia se metió para impulsar perfiles también más conservadores. Bueno, aquí sería lo mismo, entonces ahí claro que se perdería la no dependencia porque aquí se transformaría en una dependencia directa, ¿sí? Si entra alguien impulsado por los grupos empresariales, pues va a tener como consigna defender los intereses empresariales. Si alguien entra impulsado por el gobierno, va a tener como consigna defender las posiciones del gobierno. Si alguien logra entrar impulsado por los partidos de oposición, tendría ahí que defender los intereses de la oposición. Entonces, esta no dependencia se pierde y se transforma diametralmente en una dependencia directa de un conjunto de intereses políticos y económicos. Bueno, se me olvidó, era Pablo Dermisaki Peredo, que debió ser también tu amigo, uno de mis mejores amigos, en paz descanse. A ver, César, tú siempre has sido un tipo muy estudioso, muy objetivo, y eso vale mucho la pena ahora que estamos materialmente concluyendo este congreso, en donde uno de los presupuestos más importantes de la jurisdicción, de la función jurisdiccional, como lo es la independencia, no puede estar en juego ni en debate. ¿Qué pros y qué contras podemos concluir de esta iniciativa desde la visión de un experto como el doctor César Astudillo? A ver, de esta en específico, Esta en yo específico. encuentro solamente, ¿sí? Porque ahorita, digamos, lo digo porque de alguna manera parece que se está cocinando otra, que sería la propuesta de reforma de la justicia de, el plan de gobierno de Claudia Sheinbaum. Y ahí están manejando algunas cosas distintas, pero bueno, algunas cosas con las que yo sí estoy de acuerdo, como el hecho de fortalecer a la justicia local, porque ahí está, ahí Sí. tenemos el problema. Pero de esta del presidente, yo no encuentro ningún punto positivo. Realmente, todo gira en torno a incorporar un nuevo modelo de designación de los ministros, de los magistrados del Tribunal Electoral, de lo que serían los consejeros de la Judicatura bajo otro nombre, de magistrados Todos jurisdiccionales. todos los ministros nuevos. Sí.
yo encuentro solamente elementos negativos porque al incorporar un nuevo mecanismo de deselección, estás cambiando el perfil, ¿no? Totalmente. A ver, justo, un académico que con un mecanismo como el actual permitió la llegada de José Ramón Cosío, un académico de cepa, Sí, que totalmente. me parece que ha sido de los mejores ministros de las De últimas acuerdo, décadas. le sea simpático no a unos. Sí, totalmente, ¿no? Hay otros que se transforman en políticos de un día para otro y que dejan ver lo que ya eran, porque hay que Ay, decirlo. Esto de que ya eran políticos ya lo venían demostrando no, no, no. con mucha apertura, pero Con amplia digamos, independencia, ¿verdad, César? sí, en este modelo, claramente personajes como un Cosío, que pueden ser muchos de nosotros que hacemos academia, que hemos estudiado, que conocemos a profundidad los mecanismos de interpretación, los mismos mecanismos procesales, todo eso, no tendríamos elementos para participar. ¿Por qué? Porque no queremos también ir a chocar nuestro prestigio ahí a salir a una elección popular, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría? Que realmente el perfil cambiaría, con independencia de los requisitos que se pidan, decir, bueno, pues que sea abogado, mínimamente. Bueno, pero eso no importa porque hoy en este país hay millones de abogados de formación, que muchos tienen un perfil más político y que eso es lo que se estaría buscando, perfiles políticos para un órgano político que resuelva bajo criterios e intereses políticos. Todo lo contrario a lo que hoy tenemos. No digo, yo también debo de ser objetivo y crítico, Objetivo. no digo que hoy sí todos sean, digamos, yo he criticado a muchos ministros, los sigo criticando, critico sus sentencias, digo, Los bueno, perfiles, es el igual, perfil. igual no tenían el mejor perfil porque, bueno, le batallan, ya lo hemos visto, ¿no? Y en ese sentido, bueno, tampoco es que ahorita estamos en la panacea de que lleguen los mejores, pero de todas maneras la composición lo salva, Sí, ¿sí? mínimo como en Finalmente, Chile que llegan algunos de la academia, o sea, directamente. son composiciones colegiadas, llegan algunos académicos, muchos llegan de carrera judicial, Fíjate, otros que han litigio. tenido un paso por la función pública El con un mismo perfil litigio más político, constitucional. correcto, otros abogados. Todo eso hace que se tenga una conformación más robusta, Sí. pero claramente de irnos por esta iniciativa, todo eso se rompería y estaríamos dándole entrada netamente a políticos, a la corte, a que hagan justicia política. Y estos ministros son ya una reducción a 9. Todos como serían nuevos ministros. ¿Qué pasaría con el principio de permanencia, con estas garantías de permanencia de los ministros? Mira, yo creo que de pasar Respeto esta democrático, propuesta, democracia y separación de poderes. yo realmente le veo ahorita mismo poca viabilidad constitucional a esta propuesta. Veo que la elección sí puede, digamos, hay que esperar a ver el resultado de la elección. Yo veo que difícilmente No, Morena y sus aliados van a lograr una mayoría calificada. Lo veo claro. difícil. Este país ha cambiado y en ese sentido le veo poca viabilidad, pero incluso si se llegara a dar, también hay que decirlo, hay toda una estructura judicial ahorita enorme, ¿sí? Enorme, con más de, nada más, entre el número de jueces de juzgados de distrito y tribunales colegiados, tenemos 300 órganos en este país. O sea, 300, ponte 305 órganos, ya incorporando la Corte, el Tribunal Electoral, el Consejo de la Judicatura, 305 órganos que tendrían que quitar a todos sus titulares para sustituirlos por otros. Eso Imagínate, es muy un difícil. caos, Hay un algunos que caos. acaban de tomar posesión hace semanas con los nuevos tribunales que se están abriendo en Colegiado de la materia Federación. laboral, etcétera. Y Sí. entonces de repente decir, tú que tenías aquí un nombramiento por tanto tiempo, pues ya vete porque ahora cambia el sistema. Eso claramente nos llevaría a elevar eh, la, digamos, a elevar una impugnación hacia la Corte Interamericana, quien tiene criterios, ya Sí, jurisprudencia ya juntados. muy, muy asentada en tema de independencia judicial y en tema de que, hay que decirlo, no es la primera vez que a un presidente se le ocurre, voy a quitar a todos estos para poner a los míos. Eso ya se ha hecho, ha pasado en Perú, ha En intentado pasar Colombia, en en Bolivia. Venezuela, en Colombia, en Ecuador, y en ese sentido, ahí la Corte ha dicho, no, espérate, ¿sí? Esto vulnera los parámetros convencionales a los que tú estás obligado y en ese sentido ahí veo un elemento también de que si esto llegara a avanzar,
tendríamos un último dique de contención en el Tribunal Interamericano. Oye, César, en esta reforma del artículo 94 de la cuestión federal, en los nuevos órganos que integran el Poder Judicial, estos regionales, estos plenos regionales, tribunales colegiados de apelación, ¿tú lo ves como algo que beneficia a la impartición de justicia, a la administración de justicia? Sí, totalmente. Ahí hemos probado distintas fórmulas, ¿no? Recuerda que venimos de los plenos de circuito y que ahora los cambiamos a plenos regionales. Es decir, todavía no hemos logrado asentar, pero todos ellos van, si nos alejamos un poco y vemos qué es el fin último que buscan, lo que buscan de alguna manera es hacer esta labor de descargar a la Corte del gran volumen de asuntos que Totalmente. tenemos, ¿no? Repito, porque eso no lo hemos logrado. La Corte está envuelta en una vorágine de asuntos que no le permite tener un poquito de más tiempo, de más aire, de más análisis, de algunos temas que son claves y que permitirían hacer grandes cambios. Lo mismo que hace la Corte de Estados Unidos. La Corte de Estados Unidos al año no conoce más de 100 casos. Su promedio oscila entre los 60 y los 80 casos al año. ¿Por qué? Porque ella los decide, ¿no? Claro. Imagínate, ese rato te comentaba, la Corte en 2019, 20,000 No, asuntos. no, De imposible. 80 a 20,000 hay un mar de diferencia. Entonces, ¿qué implica el hecho de que hayan otros órganos que le puedan ir ayudando? Descargarla para que también lo que suba a la Corte sea aquello que tenga una entidad tal que la resolución de la Corte tenga una eficacia transformadora, ¿no? Que permita transformar y decir, bueno, es que aquí, tipo lo que hace la Corte Interamericana, La eso, vocación transformadora que siempre busca la Corte Interamericana. exacto, decir, bueno, es que aquí no nada más decir, esto es inconstitucional y para afuera, sino decir, esto es inconstitucional, pero valdría la pena ver que hay que reformar esto, que hay que reformar esto, que hay que ver Políticas esto. públicas, presupuestos, no nada más la norma. La Corte, claro que puede encaminar eso, no lo ha hecho. Ahí no lo ha hecho porque te digo, muchas veces está en la vorágine de resolver y nada más de decir, esto sí, adelante, esto no, esto es contrario, esto sí, esto no, pero le falta tener más tiempo para que ayude a esto que decía el gran juez Barak de Israel, decía la función de un tribunal constitucional no es estar revisando los potenciales equívocos que traen las sentencias de los tribunales inferiores. Está en ir viendo las deficiencias del ordenamiento jurídico y coadyuvar a superarlas. Bueno, es eso, ¿no? Es eso, decir, bueno, es que si tú estás poniendo un sistema de sanciones, lo debes construir de esta manera, dar las premisas para que después venga el legislador, después venga el ejecutivo, después vengan los demás a hacerlo, ¿no? No que lo haga directamente, eso no podría, pero a eso se ha encaminado esta reforma. Esperemos que con estos plenos regionales digamos, sí los logremos asentar, ¿no? Oye, César, fíjate, tú, bueno, eres enamorado del Tribunal Constitucional, realmente formal, de la figura que señala un poquito de lo que Yellen invirtió ahí precisamente a Kelsen. A mí me ha encantado mucho, sobre todo, el modelo de la sala constitucional, esa sala que surge, sobre todo la costarricense, con esa reforma de 89, con la creación de la sala constitucional. Pero los dos coincidimos que hoy en día no es el momento de establecer nada nuevo en relación a la magistratura constitucional. Es un momento complicado porque, repito, ahorita tomar instituciones que en su momento han sido muy, muy importantes para que bien asentadas logren democratizar a los países, proteger de una manera muy robusta los derechos, controlar al poder, eso ahorita puede ser utilizado totalmente en sentido contrario, para acotar al poder judicial y entonces me parece que ahí debemos irnos con pasos muy cuidadosos. Excelente, la verdad ha valido la pena, lo vamos a seguir. Esto van a pedirnos una segunda parte, los conozco a la gente de la academia, tiene una visualización nacional e internacional, gracias a Dios, en la Academia Mexicana de Derecho. Bueno, vamos a estar ya en el cierre precisamente con Andrés Ollero, del magistrado del Tribunal Constitucional de España, con Omar Fabián Salvioli, relator especial de Justicia Transicional de Naciones Unidas, con Carlos Díaz Teneiro de Cuba. Pero decirles, reiteramos, donde hay altas cortes, donde hay cortes supremas,
cortes constitucionales, hemos tenido un magistrado, un juez constitucional del mismo país, porque hablamos del Tribunal Constitucional, que es órgano de cierre en materia de interpretación, incluso como Colombia, que tiene diversas altas cortes, teniendo uno de cada una de las altas cortes, pero a mí me da muchísimo gusto y me da mucho orgullo de que esté un amigo como lo es César Astudillo, que nos ha tocado por ahí tener pluma conjunta en algunos colectivos, y tener a alguien que no necesariamente sea ministro, pero que tiene una preparación que la verdad en lo personal me encantaría una gente como César, como ministro de la Corte, como en su momento lo comenté a Eduardo Ferrer. Es increíble que lleguen a ser presidentes de Corte Interamericana, don Sergio mismo, y ni siquiera ser ministros de la Corte en México. Bueno, vaya paradojas. Hablábamos de Salgado, que después primero fue presidente en el sistema interamericano y luego fue presidente de la Corte Constitucional de Ecuador. Pues bueno, César, muchísimas gracias, amigo querido. Ha sido un privilegio tenerte en la academia en este cierre de un Congreso Iberoamericano en relación a la independencia judicial y la selección de jueces y magistrados constitucionales, cuando más que nunca tenemos que defender desde la academia, desde la investigación, estos presupuestos que son fundamentales en la función jurisdiccional, no nada más la independencia judicial, no nada más la imparcialidad, la unidad, el tema de la especialización, la exclusividad, etcétera, y que con esto creo que queda muy claro de una manera objetiva, fuera de cualquier tendencia política, lo importante que es la manera que ha venido evolucionando la Suprema Corte de Justicia de la Nación hacia generarse un verdadero tribunal constitucional, y que no debamos dar pasos atrás, y sobre todo que no se debe de jugar ni especular con la independencia judicial. Totalmente, José de Jesús. Para mí ha sido muy satisfactorio estar contigo, con el auditorio de la academia. Así es que son temas que dan para seguirlo reflexionando. Hay que hacerlo en este momento porque las iniciativas están ahí, están abiertas, están siguiendo su cauce legislativo, y por lo mismo nos corresponde, al menos desde la academia, analizar su viabilidad, sus pros y sus contras, y sobre todo advertir sus potenciales efectos positivos si los tienen, pero también sus potenciales efectos devastadores, que al menos esta del Poder Judicial las tiene claramente. No, y que hemos trabajado desde el derecho comparado en el mundo, pero en nuestra misma América Latina, viendo estas fortalezas y las debilidades y no caer en los mismos errores. Correcto. ¿Sí? Hay que aprender de lo que ha pasado en otros países, y ahí tenemos nosotros la experiencia boliviana, marcadísima en todo su esplendor, de los pocos pros que esto tiene y los muchos contras, probadamente, y es algo que queremos instaurar, de Es tal la suerte que única, el único país que lo tiene, o sea, de alta corte, nadie más. ojalá que los legisladores puedan sensibilizarse, puedan sobre todo acercarse a ver los efectos que esto ha tenido, para que tengan suficiente información al momento de tomar su Generar decisión. mesas de análisis con expertos del país, de otros países, que vean la experiencia, como lo hemos venido haciendo de aquí en este Congreso Iberoamericano de Independencia Judicial. Pues muchísimas gracias, César. Es un privilegio haberte tenido. En la siguiente conferencia estará Fabiano Marza Albioli de Argentina, relator especial de Justicia Transicional de Naciones Unidas, también con una visión importante desde la visión y la óptica de Naciones Unidas, pero de verdad ha sido un privilegio tenerte, amigo querido, doctor César Astudillo, uno de los muy destacados investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y un investigador a nivel nacional ampliamente reconocido. Gracias, César, y nos vemos pronto. El gusto es mío, José de Jesús. Un abrazo para todos, para ti.